Buenas noches. Yo soy Edgar Luna y les agradezco por acompañarnos una vez más. Recuerda que si tienes una historia que te gustaría que contemos, envíala a juntoalfuegopodcast@gmail.com. La historia de esta noche se titula El consultorio. Comenzamos. Corría el año 2006 en la Ciudad de México. Leila era una joven madre de 22 años que buscaba empleo. Un compadre de mi papá es médico bariatra. Su esposa acaba de fallecer. También era doctora. Y el señor está buscando asistente porque la última desapareció. Si quieres puedo recomendarte. Sí, por favor. Exclamó Leila con emoción y agregó: Pero, ¿cómo que desapareció? No sé, eso me dijo mi papá. Dice que un día dejó de ir y ni siquiera fue por su último pago o su liquidación. Leila no le dio mayor importancia y unos días después se encontraba de camino a su nuevo trabajo. El lugar era pequeño pero acogedor. Con la muerte de la señora había un poco más espacio, pues habían quitado un escritorio y un par de muebles. Como te había comentado, tendrás que ayudarme a llevar la agenda, medir y pesar pacientes y ordenar el consultorio. Sí, señor, no hay problema. ¿De acuerdo? Voy a salir un par de horas. Avísame si llaman. Sí, La joven pronto se dio cuenta que pasaba más tiempo libre y sola en el consultorio que en realidad trabajando, por lo que aprovechaba el tiempo para leer los libros que había en la biblioteca del consultorio. El doctor salía por varias horas casi todos los días, a menos que tuviera citas agendadas, cosa que no era muy común, pues si bien les iba, tenían 2 o 3 consultas a la semana. Y una de esas citas siempre era de una mujer grande a la que el doctor llamaba y con la que se encerraba al menos 1 hora en su consultorio. Leila, voy a estar ocupado en el consultorio. Por favor, que nadie nos moleste. sí, doctor. Con el tiempo, las cosas se fueron poniendo cada vez más extrañas. Al principio, la joven no las notaba o no les daba importancia, pero cada vez eran más evidentes. En una ocasión, el doctor trajo unas máscaras horribles que colgó en el consultorio. Parecía que te observaban, y cuando Leila se quedaba sola, procuraba no entrar ahí. No sé, amor, hay algo extraño ahí. Casi siempre ocurren cosas raras después de que va esa mujer. Siento que alguien me observa o que hay alguien detrás de mí. Y en la basura siempre encuentro partes de animales, cabello, sangre, ropa o velas. Si te sientes tan insegura, deberías dejar el trabajo. ¿Y si me tardo mucho en encontrar otro? Leila sufría constantemente de pesadillas, pero desde que había entrado a trabajar con el doctor, se habían intensificado. No había una noche que no se despertara sobresaltada y cada vez eran peores. Aquella noche no era diferente. Leila tuvo una pesadilla en la que veía a un hombre que vestía completamente de negro. No podía observarlo a detalle, así que solo captaba su silueta con una gabardina negra y larga y su piel de un color grisáceo. Aquella sombra rondaba por su casa y empujaba la puerta del cuarto de su hija, donde la miraba dormir. Leila se despertó de golpe, pero no pudo moverse. Solo podía observar hacia el techo. Veía siluetas a su alrededor, pero no lograba diferenciar qué eran. Unos susurros inentendibles se hacían cada vez más intensos e insoportables. Comenzó a respirar agitadamente, lo más fuerte y rápido que podía. Aún no podía moverse, pero esperaba que aquello llamara la atención de su esposo. Leila, amor, despiértate. Él la tomó con una mano y la movió levemente para despertarla. Estaba soñando feo, ¿verdad? Sí, Dijo ella agitada y se levantó para ir al cuarto de su hija. La puerta estaba abierta de par en par y el matrimonio siempre la cerraba. Unos días después, la directora del preescolar de su hija le habló por teléfono porque quería hablar con ella. Buenos días, señora. Pase, por favor. ¿quería hablar conmigo? Sí, es que he notado unas cosas extrañas. ¿De mi hija? No quiero que me lo tome a mal, pero... cosas extrañas en usted. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir?
Verá, cuando viene a dejar a Katy, he notado que algo anda detrás de usted. ¿No ha sentido una vibra extraña o pesada? Aquella conversación comenzaba a desconcertar a Leila, pues era exactamente como se sentía. Yo me dediqué mucho tiempo a la santería. No se espante. No toda la santería es mala. Aunque tiene mucho que ya no lo hago, hay cosas que uno no olvida. Desde hace tiempo he notado que una figura vestida de negro la sigue. No sé si usted se ha dado cuenta, pero quiero regalarle esto. La directora sacó un pequeño cuaderno. A simple vista, no tenía nada extraño, pero tras una ojeada rápida, Leila entendió que eran oraciones de santería. Intentó regresárselo, pero la directora insistió. Lléveselo. Son oraciones que ayudarán a que esta figura se aleje y protegerán a su familia. Leila aceptó y se fue de la escuela asustada y confundida. ¿Cómo podía la directora saber que soñaba con una figura que vestía de negro? Tras su reunión con la directora de la escuela, Leila tomó el metro para llegar al consultorio y debido al cansancio acumulado de los últimos días, comienza a cabecear. Lucha contra eso porque no le gusta dormir en el transporte público, pero no puede. Se queda dormida, pero ni siquiera se da cuenta. Ve el vagón del metro desde su lugar como si no estuviera dormida, pero entonces nota algo que la hace caer en cuenta. El metro se detiene y por la puerta a su izquierda ve entrar al hombre vestido de negro. Por primera vez pudo verlo bien. Llevaba un traje completamente negro y una gabardina. Su piel era de color gris y en la cara no tenía ojos, ni nariz, ni boca. En su lugar había 3 agujeros negros y profundos que parecían jalarte hacia ellos. Nadie más parecía ver aquella figura. Un hombre bajó del metro y lo atravesó, como si no estuviera ahí. Pero estaba. Leila lo veía y poco a poco se acercaba a ella. Ella intentaba despertar con todas sus fuerzas, pero no lo lograba. La figura llegó frente a ella y los 4 agujeros que había en su cara se transformaron en uno. Leila sentía cómo una fuerza la jalaba hacia adentro y no podía hacer nada. Sintió una desesperación inmensa. Quería gritar o salir corriendo, pero estaba dormida y su cuerpo no respondía. Su respiración comenzó a agitarse, intentando que alguien la notara y la despertara, pero no pasó. Se estaba debilitando. Sentía como aquella cosa consumía su energía y no podía hacer nada para detenerla. Y entonces el metro se detuvo nuevamente y un sujeto que bajaba en aquella estación golpeó levemente su pierna al caminar y la sacó de su trance. Leila se paró agitada y se bajó en aquella estación, pues se sentía encerrada. Perdón por llegar tarde. Leila entró corriendo al consultorio y maldijo que justo aquel día el doctor estuviera ahí, pero al mismo tiempo se sentía aliviada por no estar sola. No pasa nada. Doctor, el día de ayer encontré esta fotografía y no sabía dónde ponerla. Se la entrego. Leila le entregó una fotografía de su esposa y el doctor la observó por un momento. Creo que nunca hemos hablado de ella. Lamento mucho su pérdida. Gracias. ¿De qué murió? Hubo un silencio en el que ninguno de los dos habló y se dio cuenta que su pregunta estaba fuera de lugar. Lo siento, no debí preguntar. Cáncer de corazón. Es un cáncer muy extraño, generalmente benigno, pero no fue el caso. Cuando se lo detectaron, ya estaba muy avanzado. Lo lamento. Durante todo el camino de regreso, no dejó de ver hacia atrás porque sentía que la seguían. Pero al voltear, nunca había nadie. Leila entró a su casa agotada, pero aliviada de al fin haber llegado. Una vez dentro, en la oscuridad de la sala, sintió que alguien la observaba. Dirigió su mirada a la esquina de la que sentía que la veían, y por un momento le pareció ver a alguien ahí parado. Prendió la luz y no había nada. Corrió hacia su habitación, dejando la luz encendida, y abrazó a su marido. Aquella noche Leila no pudo dormir,
a pesar del cansancio que tenía, y cuando su hija gritó desde su cuarto, se le cayó el alma al suelo. El matrimonio salió disparado hacia la habitación de la niña y la encontraron temblando. Aseguraba que había un hombre detrás de su puerta, pero como era de esperarse, no había nada. Sus padres la cargaron y la llevaron a dormir con ellos. Pero mientras su hija y su esposo dormían, Leila apenas empezaba a dormitar. De pronto sintió como algo se subía a la cama y la hundía. Abrió los ojos y solo veía el techo, a 5 centímetros de su cara. Intentó voltear hacia abajo, pero no podía moverse. Una mano la tomó por la pierna y sintió cómo la jalaba. Le dolía, pero no podía moverse. De nuevo su respiración se agitó, intentando que alguien la escuchara. Su esposo se despertó y la llamó moviéndola. Leila sintió que volvía a su cuerpo y despertó temblando de miedo. Aquella noche el matrimonio no durmió. Leila no regresó jamás al consultorio y a partir de ese día comenzó a hacer las oraciones que la directora le había dado. Bendijeron la casa y rezaron un rosario con intención de ahuyentar a aquella figura que había estado siguiéndola. 3 meses después, Leila se enteró de que el doctor había muerto de cáncer de corazón, la misma extraña y poco común enfermedad que se había llevado a su esposa. Gracias por escucharnos en Junto al Fuego. En este capítulo escuchaste a Majo Moreno como Leila, JC como el esposo, Alex Treviño como el doctor, Brenda Reyes como la amiga, Marilu Castellanos como la directora y a un servidor, Edgar Luna, como el narrador. Basado en el relato de Lilu Cruz. Agradecemos a Black Media Productions por las facilidades brindadas para la realización de este podcast. Soy Edgar Luna y los espero en el próximo relato.